Bueno, ¿qué tal? Bueno, en este video pues vamos a empezar con el siguiente sistema de coordenadas, que es las coordenadas cilíndricas. Bueno, como ven acá, hice coincidir el cilindro, el primer cilindro, ¿sí? Con aquí va Z, y con el eje de Z, ¿sí? Y este cilindro además posee un radio que lo vamos a diferenciar con ρ, ¿sí? Siempre diciendo que ρ es mayor que cero, ¿no? Porque si ρ es cero, pues no existiría nada. Tampoco un radio es negativo, entonces siempre guardar esa y tenerlo presente. ¿Qué pasa si yo tengo placas de esta manera? ¿Sí? Todas también están en el eje Z, pero aquí también va el eje Z. Y estas placas, como ustedes ven, cada uno tiene un ángulo determinado, ¿sí? ¿Qué pasa si estas placas se mueven o hacen o llegan, o sea, si esta placa hace este movimiento, ¿sí? Y llega a ese mismo punto, pues se forma algo así, se forma el cilindro, ¿sí ven? Se forma el cilindro, esta parte del cilindro, ¿sí? La parte esta y esta, ¿sí? Y necesitamos un plano para que se forme un círculo, ¿sí? Estos círculos, que va a ser el plano Z, ¿sí? Z, X, Y y aquí otro Z, ¿sí? Esas son, eso es la información, digamos así, que vamos a necesitar para comenzar a trabajar en la forma cilíndrica. Bueno, del cilindro que teníamos solo dejamos una parte en el primer octante para poder seguir estudiando este sistema de coordenadas. Si yo tomo cualquier punto sobre esta parte, ¿sí? Sobre cualquier parte de este cilindro, yo tomo este punto, lo voy a poner acá. Y yo como defino ese punto. Ese punto se define de la siguiente manera. Se define como un ρ, un phi, un z. Y ya vamos a ver por qué. La altura del cilindro es z, ¿cierto? Va desde el plano este, que es el plano z0, ¿cierto? Hasta una altura z, ¿sí? Posee un radio ρ, que es este, ¿cierto? Y posee un phi que no conocemos en esta placa, ¿sí? Se corrió un phi, un ángulo phi. Entonces, por esa razón, ese es el punto. Eh, para seguir, vamos a definir un vector. Si tenemos un vector A, ¿sí? Ese vector, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a sub ρ en la dirección de A sub ρ, ¿sí? Más el vector A sub phi, ¿sí? En dirección a sub phi, más el vector A sub z, en dirección a sub z. Está definido un vector, ¿sí? Un vector cualquiera. De esa manera vamos a tratar de definir cada vector, ¿sí? Que se viene. Recordar acá que A podría ser, por ejemplo, A podría ser 5, grados, 2, por ejemplo, ¿sí? Y pues se encontraría en un punto del cilindro y se define de la siguiente manera, ¿sí? Si lo pueden ver de la siguiente manera. Otra cosa importante de esto es saber las direcciones y el producto punto de las multiplicaciones de las direcciones. Por ejemplo, si yo tengo A sub ρ que multiplica por otro A sub ρ como es un producto punto, es lo mismo que multiplicar A sub phi por A sub phi, que es lo mismo que multiplicar A sub z por A sub z, y todo eso es igual a 1.
¿sí? Cada vez que hagamos el producto punto entre estas mismas direcciones, hay que saber que es igual a 1. Pero ¿qué pasa si multiplicamos a sub ro por a sub phi? Va a ser igual a multiplicar a sub ro por a sub z, ¿sí? Que va a ser igual a multiplicar que va a ser igual a multiplicar a sub phi por a sub z, y eso es igual a 0. Esto hay que tenerlo bastante presente porque eso se va a utilizar siempre, cada vez que vayamos a multiplicar, si digamos un dl o un ds que tiene una dirección con un campo, con una densidad, etcétera. Sí, es muy importante saber la multiplicación de estos. Vamos a seguir más adelante para lo siguiente. Bueno, tenemos lo siguiente. Si de la cuña anterior que habíamos hecho para definir el punto P y el vector A sacamos otra pequeña cuña, ¿sí? Podemos ya definir o empezar a definir también las longitudes, las superficies y el volumen de esta pequeñísima cuña, ¿sí? Que es una parte, pues ya dijimos, más pequeña. Y comenzamos a definir los dl. Un dl, otro dl y otro dl acá. Y vamos a comenzar a definirlo. Yo puedo llamar, por ejemplo, a este dl1, a este dl2 y a este dl3, y comenzar a definir. ¿A qué es igual dl1? dl1 es igual a un dr en esa misma dirección. Si ustedes están viendo acá, ¿sí? No tiene curva, eso quiere decir que es simplemente un pequeño de radio, porque si tenemos, recordemos que lo que tenemos es algo así, ¿sí? una pequeña cuña, ¿sí? Y ese pedazo que tenemos allá es este pedacito, un pedacito aquí pequeñito, vamos a hacerlo más grandecito, ¿sí? Que sale de la cuña también. Uy, casi no hay para dibujarlo. Bueno, es algo así, es este, ¿sí? Entonces este pedacito que agrandamos es solo tiene radio, entonces es un dr y va en dirección radial o en dirección de rho. Seguimos definiendo. Seguimos el dl2. El dl2 tiene una pequeña curva, ¿sí? Y entonces el dl2 se hace de la siguiente manera. Es el radio que tenemos, ¿sí? Por una pequeña de phi en dirección a sub phi. Ese es a sub phi, ¿sí? Este es el de L2 que está totalmente pegado a la cuña, ¿sí? Por lo tanto no tiene radio, no tiene un pequeño radio, sino al contrario, tiene el radio completo. Por eso se coloca allí el radio completo por un pequeño de phi, ¿sí? Pues un pequeño movimiento de las placas. Y el de L3, que es la tercera, pues ya no estamos viendo que es una línea recta hacia arriba, ¿cierto? Entonces es un pequeño z en la misma dirección. Y así se definen los dl1 y dl1, dl2 y dl3. Ya tenemos eso. Si vamos directamente a la superficie, tendremos lo siguiente. La superficie que va hacia arriba, ¿sí? La superficie que sale, ¿sí? Y la superficie que va hacia allá, ¿sí? Y veamos cómo es. Esto lo llamaremos 1, esto lo llamaremos 2, esto lo llamaremos 3. ¿Y cómo definimos entonces el ds1? Que es igual a ds1. Vamos a colocar aquí, el ds1 es un rho, ¿sí? Por un de phi por un de rho.
en la dirección a sub z. Tiene esto que es que, como ustedes saben, es cuando tenemos ¿cómo explicarles? Acá, y tenemos esto, así otra vez la cuñita. Aquí es igual un pequeño segmento a esto, es igual al radio, ¿cierto? Por la apertura del ángulo. Entonces aquí tenemos el radio, ¿cierto? Por la apertura del radio, ¿cierto? Por un pequeño de ρ. Entonces es esta, ¿cierto? Por este. DS2, que es la que está mirando pues hacia allá, es de ρ, de ρ por dz, ¿sí? Entonces es esta, ¿cierto? Vamos a hacerlo con rojo para que se vea un poco mejor. Es esta línea, ¿cierto? Que es un pequeño de ρ, ¿sí? Y esta que es una altura de z. Me faltó la dirección. Aquí nos falta la dirección. Y la dirección es en dirección a sub phi, ¿sí? Va hacia allá y pues recordamos que las placas, ¿cierto? Las placas que están unidas, ¿sí? Las placas que están unidas van hacia allá. Entonces va en dirección phi. Y el último DS, perdón, que es DS3, ¿sí? Que es el que está mirando hacia la derecha, es igual a ¿qué? Es igual a un ρ, ¿sí? Por un de phi, ¿sí? Por un de z, en la dirección a sub ρ, ¿sí? Dirección que va saliendo, es como si fuera esto, va saliendo hacia el radio, ¿sí? Y pues tenemos lo mismo, otra vez esta partecita que es el radio por la apertura del ángulo, ¿cierto? Por una altura que es de z. Entonces ya estamos definidas las de superficie, y pues solamente nos faltaría el volumen, que es, simplemente es el de B, simplemente es ese ρ, ¿cierto? Por de phi, por un de ρ, y falta el de ρ, y por un de z, ¿cierto? Que es lo mismo, es este por este por este. Este es ρ de phi, ¿cierto? Ρ por de phi. Este es un pequeño ρ y una altura pequeña de z. Una altura pequeña de z. Entonces, esta era los DL, los DS superficiales y volumétricos de las coordenadas cilíndricas. Hasta la próxima.